Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos en esta gloriosa hora que nos regala el Señor. Hoy vamos a dar continuidad al tema que hemos estado tratando durante varias semanas sobre el uso de instrumentos musicales y utensilios en el templo. La última vez que estuvimos tratando este tema, hablábamos la tercera parte, parte A del tercer punto, sobre instrumentos del templo, que es lo que vamos a estar dando continuidad, ya que habíamos tratado anteriormente sobre lo que es la música, sobre lo que son los músicos y su papel, la música y su influencia en el templo, sus efectos, su origen. También ahora entonces hemos estado tratando lo que son los instrumentos del templo. También tocaremos sobre algunos utensilios y nos basamos en el libro de Efesios capítulo 5 verso 18 y también en Primera de Crónicas capítulo 15 verso 16 estuvimos tratando sobre ese tema. Hoy quiero tocar la tercera parte, la parte B del tercer punto, y es sobre el arca en tierra de los filisteos. Concluíamos en la transmisión anterior sobre las letras que fueron escritas en la pared, las escrituras que fueron trazadas en la pared cuando este rey, hijo de Nabucodonosor, vio cuando se trazaban. Pero vamos a tener una lectura de la palabra para así dar inicio en Primera de Samuel capítulo 5 verso 1 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel capítulo 5 verso 1. La parte B del tercer punto. El arca en tierra de los filisteos. Primera de Samuel 5, 1, repito, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Verso 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Vamos a dejar la lectura hasta ahí y vamos a agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda de hacer esta transmisión, que la hago bajo el compromiso de proyectar el mensaje revelado de Dios. Reitero nuevamente, este es un tema que no lo elaboré solo por elaborarlo, sino porque Dios trató conmigo para que hablara sobre los instrumentos musicales y utensilios en el templo. Dios conoce todas las cosas, yo no la conozco, no sé qué uso le están dando las iglesias o aquellos que están llamados a hacer uso de los instrumentos musicales. No sé en qué condición están, no sé qué es lo que hacen con los instrumentos. Dios conoce todo. Estoy cumpliendo simplemente lo que Dios pues me ha revelado hacer.
aguanto todo tipo de crítica que se me pueda hacer y con toda humildad yo me someto porque simplemente estoy haciendo lo que Dios me ha revelado hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu bendición alcance a cada familia, a cada hermano, a cada amigo, a cada miembro de la iglesia. Dios es centro de restauración familiar, a cada miembro capellán de la Fundación de Agentes Capellanes Cristianos de Asistencia Humanitaria Internacional, también a cada miembro de la misión Christian Chaplain, Misión Internacional Christian Chaplain, que la bendición pueda alcanzar a cada pastor, que la bendición pueda alcanzar a cada músico, a cada levita, a cada adorador, a cada uno de los que hace uso de este ministerio tan importante que es la música y lo que en él envuelve. Señor, te pido con toda humildad y de todo corazón que tú bendiga a cada uno de los que tenga la oportunidad de escuchar este tema. Que sea de gran bendición, que sea de gran salud y que sea de gran liberación y salvación a todas las familias, especialmente a los que tienen que ver con la alabanza, la adoración y la música. Amén. Bien, amados, qué bueno servirle al Señor, porque cuando servimos de todo corazón al Señor, en medio de la derrota podemos encontrar las grandes victorias que Él nos da. En los últimos tiempos he estado repitiendo una palabra que era muy criticada, especialmente por mí anteriormente, la palabra fanático. Y yo invito a todos cuantos quieran convertirse en fanático de Cristo, en fanático de Dios, pero no fanático loco, no fanáticos incomprensibles. No, cuando yo me refiero a fanático es que todo lo que tú respires sea Dios. Que todo lo que corra por tus venas, en tu sangre, sea Dios. Un fanático de Cristo. Que todo lo que tú hables sea Dios. Que en todo lo que tú veas sea Dios. A eso me refiero. Un fanático de Cristo, en el cual que cuando tú estás enfermo clamas a Él y puedes ver la gloria de Dios. Cuando tú estás en una situación difícil, familiar, ya sea matrimonial, cual sea la situación o laboral, y tú clamas a Dios de todo corazón, y que tú eres el niño lindo de Dios, la niña linda de Dios, y tú puedes ver de cómo Dios va armando el rompecabezas y va dando respuesta a tu petición. Y tú lo único que puedes hacer cuando ves esas cosas es darte como un temor de respeto, como si tuvieras miedo de lo que Dios hace a tu favor. Cuando lo creía imposible, Dios lo hizo posible. Quiero que agigante tu fe, que no desmaye en lo que tú quieres, pero sí debe tener una cosa con mucho cuidado. Es que lo que tú pidas a Dios, procura que no sea tu voluntad, sino que sea la voluntad del Padre, que sea la voluntad de Dios. Y nunca pida mal para aquellos que te hacen la guerra. Nunca pidas mal.
Y si no haya que pedir, entonces dile, Señor, encárgate tú, porque yo no puedo. Yo no puedo. Tú sí puedes. Así que, amados, vamos a ver qué pasa con la parte B sobre el arca en tierra de los filisteos. Y el arca es considerado uno de los utensilios del templo. Sí, porque en el arca se guardaba un cofre, se guardaba algunas cosas que se considera la morada de Dios, y es tan poderoso lo que estaba dentro, que aquella persona que no estaban aptos para ponerle la mano, sufrían las consecuencias. Aquellos que no estaban aptos para ministrar el arca, pues sufrían las consecuencias. Aquellos pueblos que no estaban designados para tener como posesión el arca, pues sufrían las consecuencias. Por ende, el arca, como otros instrumentos que son dedicados a Dios en el templo, hay que tener mucho cuidado con el uso al que le damos. Leíamos al principio el verso 1 del capítulo 5 de Primera de Samuel, donde dice que los filisteos capturaron el arca de Dios. Cuando estamos hablando de capturar, estamos hablando que se la quitaron, se la arrebataron. Porque ellos fueron y conquistaron la ciudad de Dios, fueron al templo y se la llevaron. Perfecto, como aconteciese. Entonces dice que tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahora la pregunta es que quizás ustedes me están haciendo, pero ¿de qué Dagón tú me estás hablando? Sí, te voy a explicar. Dagón era el dios de los cereales, el protector de los cultivos, a los que daba fertilidad. Es decir, que el protector de los cultivos es lo mismo que decir el dios que daba la fertilidad, el dios de la fertilidad. Y quien enseñó a cultivar el trigo y que inventó el arado. Entonces, el nombre de Dagón, esto significa grano o semilla. Entonces, era un dios, el dios de la fertilidad, el dios de la cosecha, el dios de los cultivos. Este era Dagón. Entonces, junto a este dios que tenían los filisteos, es que es puesta el arca. Pero hay un acontecimiento que vamos a seguir leyendo. En el verso 6 leímos el verso 1 y 2. Ahora capítulo 5 de Primera de Samuel, verso 6 nos revela. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Asdod era la ciudad de los filisteos, era una ciudad de los filisteos. Y nos dice, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. O sea, una de las consecuencias por haber tocado algo sagrado, algo que solo correspondía a los levitas, que solo correspondía a los de Israel, aquella tribu designada para tocar el arca, al llevársela, al robársela, al raptarla, este pueblo cree
que va a recibir bendiciones porque como donde llegaba el arca, pues la bendición de Dios se ensanchaba. Pero en vez de ser bendecido este pueblo, esta ciudad de los filisteos, trajo maldición, trajo consecuencia por este gran pecado y este gran desafío a la omnisciencia, a la omnipresencia y a la soberanía del Dios Todopoderoso. Lo destruyó y lo hirió con tumores en todo el territorio. Es posible, no es una interpretación, pero es posible que muchos de los que hacen mal uso del lugar santísimo, que hacen mal uso del púlpito, que hacen mal uso de los instrumentos musicales, estén pasando por alguna situación y no saben por qué. Es posible que tu rebeldía contra Dios sea una razón para que vengan consecuencias a tu utilizar en la plataforma los instrumentos que han sido dedicados a Dios. Y el verso 9 nos dice, y aconteció que cuando la había pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores, y los que no morían eran heridos con tumores. Y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¡Wow! Sea Dios glorificado por los siglos de los siglos. No soy músico, no sé tocar ningún instrumento. Esto no me da valía para yo hablar la descripción de un instrumento musical, pero sí me da la valía, el Señor me da la valía porque Él me da la revelación de que hable sobre este tema, que es posible que tú y tu familia y lo que están a tu alrededor esté acarreando maldición sobre el templo, porque hay un anatema o hay anatemas que están subidos en el altar tocando los instrumentos para Dios y que están, en vez de provocar lo que es un derramamiento de la gloria de Dios, están derramando lo que es una influencia demoníaca que trae división, que trae en las congregaciones, trae enfermedades, que trae pues un sinnúmero de situaciones, depresión, trae desencanto, decepciones, porque en vez de venir la bendición, se está derramando maldición, porque hay un anatema que está en el altar. Y dice, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Así que es importante que si tú estás en una situación de pecado y estás utilizando los instrumentos de la iglesia que han sido consagrados a Dios, debe tener mucho cuidado. Porque es posible que la espada del Espíritu Santo te hiera. Y te hiera no para bien, sino que te hiera con maldición. Porque el pecado no genera nada bueno. No genera nada bueno. Cuando tú tocas esos instrumentos,
con gran profesionalidad. Excelente, tú lo estás tocando, eres un profesional, pero eres espiritual. Está en adulterio o está enredado en los negocios bajos, o quizá todavía está usando vicios. Quizá te está tirando tu trago de whisky o de cerveza a escondida. Quizá está haciendo cosas con las hermanas de la iglesia o los hermanos de la iglesia, y tú con tu mano contaminada está usando los instrumentos que han sido dedicados para Dios. Y eso pasó a esta ciudad de los filisteos, Asdod. Ellos no estaban llamados a tener en su ciudad, a tocar el arca, y le demostró que el Dios Todopoderoso es más poderoso que ese Dios que tenían llamado Dagón. Las cosas que dedicamos a Dios, veamos. Número 1, los levitas o adoradores se sobreentiende que como instrumento son siervos dedicados al Dios viviente, y con una vida plena en santidad, con temor y obediencia, siendo respetuosos en los asuntos que les conciernen a Dios. Wow. Debe tener una vida plena y en santidad para tú hacer uso en la plataforma, en el podium de esos instrumentos. Debe tener una vida agradable a Dios en santidad, con temor y obediencia, siendo respetuoso en los asuntos que les conciernen a Dios. Número 2. El número 2 vamos a mencionarla más adelante. Se considera como siervo consagrado, apartado solo para Dios. Estamos hablando de las cosas dedicadas a Dios. Y tú, quien hace uso de ello, debes estar apartado solo para Dios, y todo su accionar está dirigido a la capacitación. Tú debes estar capacitado, porque si en tu podium, si en tu plataforma, tú contratas un profesional en la música, porque en lo de tu iglesia son indoctos, no tienen esa capacidad, entonces, ¿qué es lo que dice? En todo su accionar está dirigido a la capacitación. Busca dónde capacitarte, busca dónde prepararte. Los ministros que abran campos de oportunidades para que los líderes de la alabanza y a la adoración, los músicos, pues se capaciten, vayan a un lugar de capacitación, y que haya una consagración día a día para dar lo mejor de sí. ¿Pero a quién se le va a dar? Va a dar lo mejor de sí al Señor. Al Señor, que tú le vas a dar lo mejor de ti, es al Señor. Toda tu capacidad intelectual debe dedicarla a Dios con mano santa, con mano pura, para que el Señor pueda recibirlo, así como la ofrenda de Abel. Nos continúa diciendo, para que de esa manera Dios haga trabajo en la asamblea de los congregados, que se presentan con una actitud de recibir algo bueno de parte de Dios, y no algo contaminado de parte de los músicos o adoradores. Lo que están en la congregación, la asamblea de creyentes,
de congregados van al templo buscando una palabra de vida, van buscando una palabra de liberación, van buscando un mover del Espíritu Santo de Dios y que éste pueda proyectar en su vida lo que es sanidades, lo que es liberación, y que toda depresión, todo problema, es el que va a la iglesia va buscando paz, va buscando una visitación del Espíritu Santo de Dios, el que va a la iglesia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tú como levita, como adorador, como el que hace uso del piano, de la guitarra, de la tambora, de la güira, de todos los instrumentos que se usan en la iglesia, del bandoneón, del salterio, cuales sean, pues tú debes tener una vida plena en Dios, no debes tener una doble vida que está con el mundo y con Dios. No, tiene que ser una persona consagrada, porque esos instrumentos que están en la iglesia han sido consagrados para el servicio, para la liturgia a Dios. A Dios. Eso no es para agradar a los participantes, para que vean que tú tocas bonito la guitarra. ¡Wow! ¿Cómo? La pone casi a hablar, le da al piano esa melodía tan melancólica o tan pegajosa que me llena de emoción. No, ese no es el punto. Tiene que hacerlo bueno. Y si tú no sabes bien, pues ve a un instituto, ve a capacitarte, ensaya día a día para que dé lo mejor de ti. Porque el público que está ahí no está esperando lo mejor de ti, está esperando lo mejor que tú estás dando a Dios. Y cuando tú das lo mejor para Dios, entonces Dios devuelve en respuesta. ¿Sabe qué devuelve en respuesta? Derramando su gloria sobre todo lo que están ahí. Y tú puedes verlo cómo salen danzando, alabando a Dios, recibiendo sanidades. Y todo el problema que llevaron de la casa al templo, pues el Espíritu Santo se encargó en su derramamiento de traer paz y liberación a los presentes. Segundo es que la casa o edificio que construimos o alquilamos para celebrar los servicios a Dios, esas son de las cosas que nosotros dedicamos a Dios. Debemos tener bien claro que cuando adquirimos una edificación o casa para dedicarla como templo para Dios, se convierte en un lugar sagrado. Ya no es una casa cualquiera, entiéndelo. Ya no es una casa cualquiera. Ya no es un club cualquiera. Ya no es una edificación cualquiera. Ahora esta se convierte cuando tú alquilas ese local. Y que tú lo alquilaste de uso continuo. Porque se utiliza, especialmente aquí en los Estados Unidos, que varias iglesias pueden dar servicio en un mismo edificio de diferentes religiones y también eventos sociales. Pero estamos hablando en el momento que te corresponde o las iglesias en las que han adquirido ese templo de manera permanente. Entonces este lugar se convierte en un lugar sagrado, por lo tal merece reverencia y respeto. Hablando sobre el templo, merece reverencia y respeto. Ese lugar que ha sido dedicado para Dios, donde se congregan los que andan y buscan el camino de la santidad y la salvación.
Veamos la definición de algo sagrado. Número 1, sagrado es lo que está dedicado a una divinidad o a su culto, o que está relacionado con esta divinidad, con la religión o con sus misterios. Eso es lo que estamos hablando de consagrado. Algo que se separa y vive el estilo de vida que exige esa divinidad. En el caso nuestro, lo que nos exige Dios a través de las Escrituras. Apartado B nos dice que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido este lugar. Merece un respeto excepcional. Estamos hablando del templo. Merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido. No es posible que el templo sea usado para cosas inapropiadas, cosas que deshonren el nombre de Dios en el templo. Debe tener mucho cuidado con lo que hace en el templo. Por ende, este lugar dedicado para la adoración exclusiva de Dios no puede ser objeto de profanación, involucrando eventos sociales que proyecten la lujuria y la prevaricación. Se debe evitar toda apariencia promocional de pecado o al pecado. Primera de Crónicas, capítulo 28, en su verso 2, nos dice lo siguiente: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en el cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Ya estaban los planos, estaban los materiales, estaban los arquitectos, estaban los ingenieros, estaban los constructores, maestros constructores, estaban los ayudantes, estaban todos ya. Ya todo estaba listo porque ya se había hecho una planificación, se había hecho lo que es el proyecto. Se había hecho presupuestos y todo. Más, en el verso 3 dice: más Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Estamos hablando de aquel hombre que dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Pero había mancha que impedían que él construyera algo tan sagrado para Dios. Por eso te digo que cuando usamos las cosas de Dios, debemos hacerla con respeto y con mucha dignidad. David quiso agradecer a Dios construyendo casa para él. Pero Dios no se lo permitió. Esto nos refleja lo delicado que es la casa que hemos dedicado a Dios. A partir de este momento, no es solo 4 paredes, no es solo bloques, varilla y cemento, o maderas y zinc. Es un lugar santo de Dios al que se debe respetar. Eso es la casa, la edificación que hemos adquirido dedicadas a Dios.
Espero que ustedes puedan entenderlo a la luz de la palabra. El templo es el lugar más apropiado para la formación de familias. Y esta formación de familia tiene que ser en valores morales y espirituales a través de charlas, conferencias, estudios bíblicos, la predicación, la consejería, para el fortalecimiento de una vida plena en Dios. Se considera que el templo o la iglesia o las iglesias es el lugar más sano, más puro que tiene la sociedad. Las iglesias hasta el momento es lo más sano y divino con lo que cuenta la sociedad, y no debe ser profanado. Los templos o iglesias es la representación simbólica más certera como morada y visitación de su gloria. Es importante que tenga esto pendiente. Segunda de Crónicas, capítulo 5, Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13 nos dice en adelante: cuando sonaban pues las trompetas y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. ¡Wow! Estamos hablando de la casa de Dios. Cuando dice que cuando entonaban esos instrumentos, estamos hablando de los instrumentos que tú tocas en la iglesia, la guitarra, el bandoneón, la batería, el piano, el violín, la tambora, todo esto, los tamboriles, todo esto. Dice que cuando estos instrumentos comenzaban a sonar en esa sincronización, a medida que alababan con voz, con trompeta y con címbalos y con estos instrumentos de música, escuche bien el tema que estamos tratando sobre el uso de instrumentos musicales y utensilios en la iglesia. Dice, porque su misericordia, y alababan diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. El verso 14 nos dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. Sea Dios glorificado por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Cuán bueno es el Señor! Por eso nosotros insistimos que cuando usted llega al templo, usted no está llegando a cualquier lugar. Usted no está llegando a la casa de una amiga o de un amigo. Usted no está llegando a un colmadón. Usted no está llegando a un restaurante. Tampoco está llegando a una discoteca. Pero tampoco está llegando a un parque de diversión. Usted está llegando a la casa de Dios. A la casa que se ha dedicado a Dios. Y por cuanto se ha dedicado a Dios, es un lugar sacro, es un lugar santo, es un lugar sagrado en el que usted va allí a implorar y va a invocar al Dios al que ha sido dedicada esa casa, que es Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Veamos en Mateo capítulo 21, verso 13, y nos dice lo siguiente: y le dijo Jesús, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Oh santo. Oiga, qué terrible.
Y continúa, la casa de oración. Este es un comentario. La casa de oración y adoración a Dios, los líderes la tenían como un negocio o su propia empresa basados en la fe de los feligreses. Y ya no importaba el amor. Predominaba la ambición y los beneficios personales. Los líderes habían perdido el enfoque al que Dios le había llamado. Oh, gloria al Señor. Cuán bueno es el Señor. Wow. Por eso, amigo, por eso, hermano, por eso, capellán, por eso, pastor, por eso, ministro, te digo que cuando visitamos la casa de Dios, no estamos visitando cualquier lugar. Estamos visitando un lugar en el que hemos adquirido y que hemos dedicado a Dios, y que en ese lugar se refleja la gloria de Dios en ese templo. Por ende, debes ir a la altura de un lugar consagrado. Debes ir y comportarte a la altura de un lugar sagrado, porque tú estás en el lugar del santo de todos los creyentes y consagrados a Él. Los utensilios del templo que han sido dedicados a Dios junto al templo también son sagrados. Los utensilios que hay en el templo, que han sido consagrados junto al templo, lo que hay ahí en el templo, también son sagrados. Estamos hablando de la guitarra, porque estamos hablando de utensilio e instrumento. Estamos hablando de las copas, si hay para servir. Cada utensilio que haya en la iglesia, cuando se dice que es de la iglesia, es algo sagrado. Imagínese usted, voy a poner una pequeña anécdota. Si con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, oh santo, se supone entonces que la sombra representaba el Espíritu Santo. Si los utensilios que están en la iglesia han sido consagrados para Dios, sería una afrenta hacer mal uso de ellos. Porque estos deben mantenerse apartados para uso del propio oficio litúrgico. No que sean utility para todo lo que a usted se le pegue en la cabeza a hacer. No. Deben ser para uso propio del oficio litúrgico. Su profanación puede repercutir negativamente contra aquellos que menosprecian el alto significado sacro, no porque sean un objeto o un utensilio, no es por eso. Es por el simple hecho de ser dedicado para servicio de la casa de Dios. ¿Sabe por qué es lo delicado? No es porque sea un utensilio, no porque sea el púlpito, no porque sea otro de los utensilios que se utilizan en el templo. No es simplemente porque sea el utensilio. No. No es simplemente por eso. Es porque ha sido dedicados a Dios. Ahí que está el punto, ahí es que está la diferencia. Algo consagrado y dedicado a Dios debe tratarse con tal altura y respeto. En Daniel capítulo 5, verso 1, nos trae a colación una historia que nos debe llenar de mucho temor, no miedo, sino de mucho temor, que el temor en este caso significa respeto.
que significa respeto, es lo que significa. Entonces, nos debe llenar de mucho temor cuando dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Oh, bueno, para los que toman vino. Bueno, dice el verso 2, Belsasar, que era hijo del rey Nabucodonosor, el sucesor al trono, con el gusto del vino, ya se pasó de sabroso el rey. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. O sea, esos utensilios estaban en un lugar equivocado y en una mano equivocada. Veamos qué pasa. Pasa lo siguiente. Para que bebiesen en ellos él, el rey Belsasar, y sus grandes, porque el rey era considerado un dios, sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora yo te digo, cuando tú utilizas un instrumento o un utensilio que ha sido dedicado a Dios, que tú lo usas para alabar a Dios y tú lo usas para algo secular, ¿a qué Dios tú estás adorando, alabando? ¿Fuiste llamado para hacer eso que está haciendo fuera de lo que corresponde al templo de Dios? ¿Eres instrumento de Dios o eres instrumento del mundo? Es el interrogante que tiene que hacerte. Los instrumentos musicales con los que adoramos a Dios desempeñan una importante labor en el templo, con sus melodías o con sus melodiosas notas musicales, y al compás de las trompetas y los tambores producen un ambiente celestial. Hermana Juana, usted que sabe de esto, dígame si no es así. Dígame, hermana Juana, si no es así, que cuando estos instrumentos bien combinados, con manos consagradas a Dios, un corazón y una mente consagradas a Dios tocándolo, se desparrama la gloria de Dios, donde dice que produce un ambiente celestial en el templo, y la congregación recibe los beneficios celestiales en la manifestación gloriosa de Dios, impartiendo liberación, impartiendo sanidades, impartiendo restauración, impartiendo reconciliación, impartiendo armonía y también impartiendo paz interior y paz para con los de tu alrededor. Wow, vale la pena entonces consagrarse para hacer uso de los instrumentos en la plataforma, en el grupo de alabanza y adoración como músico o artista. Si lo compras para usos sacros, que ese sea su uso. Si compraste esa guitarra, ese piano, no me canso de repetir lo mismo, esos instrumentos que tú utilizas, si lo compras para usos sacros, sea sagrado, que ese sea su uso. No lo preste, ni lo alquile para uso seculares, por obtener unos cuantos centavitos que en vez de bendición te servirán de maldición. Entonces, yo no quiero que llegue maldición a tu vida, y es lo que Dios quiere, bendecir tu familia a través del talento que Él te ha dado. Una cosa es alquilar o usar prestado los equipos de música para el servicio de adoración a Dios.
porque no están las condiciones para comprarlo. Y otra es que siendo tú y otra cosa es que siendo tu propiedad, y tú como creyente, y que sean propiedad del templo, estos equipos, ya sea tambora, guitarra, bandoneón, piano, violín y más, sean usados para asuntos seculares, lo cual puede resultar abominable ante la presencia de Dios. No sé si me entendiste. Una cosa es alquilarlo porque la iglesia no tiene las condiciones para comprarlo, pero lo necesita. Y otra cosa es que tú teniéndolo, siendo del templo, tú entonces lo prestes, lo alquiles para uso secular. No sé si me entendió. Quiero citar un ejemplo, una prenda íntima. Oh, hermano Domingo, ¿y eso? ¿Qué es eso de una prenda íntima? Sí, te voy a explicar. Una prenda íntima de vestir que compres para tu pareja, ¿la prestaría o alquilaría a otra persona porque la otra persona la necesita? ¿O porque necesita los centavitos? Es la pregunta. Si tú prestarías o alquilarías a otra persona la prenda interior de tu pareja. Pero quiero contarle una pequeña anécdota. Cuando se estaba elaborando este tema, le hice esa pregunta a mi esposa. ¿Sabes qué me respondió ella? Jamás cometería tal error. Esa fue su respuesta. Lo de mi esposo es algo muy sagrado para mí. Eso me dijo ella. Bueno. Y yo entonces digo, pues ella tiene toda la razón. De la misma manera son los instrumentos musicales del templo consagrados a Dios. Algo que es consagrado a Dios no debe ser utilizado para cosas seculares que provoquen la profanación. Para concluir este punto, con lo siguiente: si usted como líder, por brindar lo mejor para su iglesia, contrata un músico o artista secular impío para la alabanza y la adoración a Dios, sin duda alguna, está profanando este momento de tanta intimidad con Dios. Si usted busca, le paga a un músico profesional que no es cristiano a tocarle en un momento de alabanza y adoración algo tan íntimo para Dios, algo tan sagrado, pues usted estaría profanando el templo de Dios y un momento que le corresponde a los santos. Y la congregación, ahí todos podemos alabar a Dios, todos podemos hacer cuanto querramos de alabanza, adoración. Usted puede tocar el banco, usted puede tocar palmada, pero los instrumentos allá en la plataforma, solo aquellos que están designados y que ellos estén conscientes, porque nadie conoce la vida de nadie, al menos que su pecado haya sido revelado. Cada quien conoce su condición. Entonces, cuando usted va al altar, dé lo mejor y conságrese cada día más. No un día, sino todos los días más. Los músicos y levitas deben ser personas conversas que prediquen y practiquen la santidad. Es decir, consagrados a Dios. Sencillamente consagrados a Dios. Eso sería. Es decir, es de mayor agrado a Dios. Recuerde esta parte. Es de mayor agrado a Dios el ministerio de tu iglesia que una mezcla con un gran profesional impío y mundano en la plataforma. Sí, usa lo que tú tienes a mano. Con lo que tú cuentas son personas que no
no saben entonar bien o que ellos entonan pero que no son tan profesionales. Dios se agrada más de eso que desentonan, pero desciende la gloria de Dios, que un gran profesional que va a emocionar la congregación, pero también va a impartir influencia de sus demonios que porta en él. Bueno, están ahí para hacer la crítica. Están ahí para hacer la crítica. Ese músico o adorador que no tiene el swing, que no tiene el swing, pero sí tiene el son de la unción del Espíritu Santo. Es lo que te quiero decir. Es de más agrado que Dios que un maestro en música, pero inconverso en la plataforma, en el ministerio de alabanza y adoración. Si la iglesia no tiene una persona capacitada para enseñar música, de esa manera provea los medios para que se inscriban en una academia de música o tengan una mayor preparación y se conviertan en levitas profesionales y multiplicadores, o sea que eso que saben enseñen a otro de la congregación. Amados hermanos, las cosas de Dios son serias, cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Decía el obispo Torres en una ocasión que la mujer del César no solo debe serlo, repito, que la mujer del César no solo debe serlo, también debe aparentarlo. Si tú dices ser creyente, pues también debe mostrar la santidad por dentro y por fuera. Entonces dice que no solo debe serlo, también debe aparentarlo. Si nos referimos a creyentes con cierto grado de madurez. En unos 5 o 10 minutos ya estamos concluyendo. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 8, concluimos ya en unos 10 minutos o más o menos, o menos. Dice 1 Timoteo en su capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Verso 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas sobras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. El verso 8, donde hago énfasis, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Ahí es donde hago mi énfasis. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Pero quién es que está en vosotros? El Espíritu Santo. Entonces, mi cuerpo yo debo respetarlo, debo cuidarlo. El cual tenéis de Dios, o sea, el Espíritu Santo, el cual tú tienes el Espíritu Santo que es de Dios, y que no sois Dios vuestro, y que no sois vuestro, tu cuerpo no es tuyo, sino que le pertenece a Dios. Verso 20 nos dice, porque habéis sido comprado por precio. Entonces dice, glorificad pues